Hola, ¿qué tal, tejedor, tejedora? Hoy vamos a aprender a hacer este bonito bolso a crochet hecho con 2 cuadraditos granny. Es muy sencillito de hacer, espero que te guste y si es así, vamos a empezar. Los materiales que vamos a necesitar van a ser el hilo o la lana que tú escojas. Yo he elegido este hilo 100% algodón de esta marca. El número de color es el 24, por si lo necesitas saber. Vamos a trabajar a doble hebra, por lo que voy a utilizar un ganchito de 4,5 milímetros, unas tijeritas, una agujita lanera, una cinta métrica y tal vez algún marcador. Vamos a necesitar tejer 2 cuadraditos granny como este. Este tiene una medida de unos 18 centímetros y como ves es un cuadradito granny tradicional, pero le hemos tejido una florecita así central que queda muy bonito. Bueno, pues vamos a aprender a tejerlo. Vamos a comenzar haciendo un círculo mágico. Nos ponemos así las 2 hebritas en la palma de la mano y vamos a bordear nuestros 2 deditos. Se nos forma así una X. Tomamos nuestro ganchito, lo pasamos por debajo y cogemos las hebritas de arriba. Ahí sujetamos el punto y hacemos un puntito de cadena. Vamos a hacer otro punto de cadena más. Vamos ahora a trabajar dentro del círculo. Vamos a tomar hebra y vamos a iniciar un punto alto, así que introducimos y sacamos. Tomando hebra sacamos por 2. Vamos a iniciar de nuevo otro punto alto. Tomando hebra introducimos en el círculo, tomamos hebra y sacamos. Vamos a tomar hebra y vamos a sacar únicamente por 2. Nos van a quedar ahora 3 loops en el gancho. Tomando hebra vamos a sacar por los 3 a la vez. Ya tenemos ahí nuestro primer punto piña. Vamos a formar ahora esquina, entonces vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a volver a hacer otro punto piña. Tomando hebra introducimos por el círculo y sacamos. Iniciamos así un punto alto. Tomando hebra únicamente sacamos por 2. Iniciamos otro punto alto, pero solamente sacamos por 2. Vamos a por nuestro tercero, tomando hebra iniciamos nuestro tercer punto alto y sacamos solamente por 2. Ahora nos van a quedar 4 hebritas en el gancho. Tomando hebra vamos a sacar por las 4 a la vez. Vamos a hacer ahora el lado, así que vamos a trabajar 2 puntos de cadena, 1 y 2. Voy a ajustar aquí un poquito el círculo, ahí está. Vamos a hacer otro punto piña. Tomando hebra inicio mi primer punto alto, pero no lo termino, inicio el segundo e inicio el tercero. Me vuelven a quedar 4 loops en el ganchito y tomando hebra saco por los 4 a la vez. Vamos a formar ahora esquina de nuevo, así que vamos a hacer 4 puntitos de cadena. Ahí están. Y vamos a hacer de nuevo otro punto piña. Ese sería un punto, el segundo y el tercero. Y sacamos por los 4 loops. Ya tenemos ahí 2 esquinitas y un lado. Vamos a por el siguiente lado haciendo 2 puntos de cadena. Voy a cerrar un poquito más el círculo y vamos a trabajar de nuevo un punto piña. Iniciamos un punto, el segundo y el tercero. Sacamos por los 4 loops. Vamos a formar otra esquina con 4 puntos de cadena.
y hacemos otro punto piña. Saco por los 4 loops ahora y ya tenemos ahí 1, 2, 3 esquinitas y vamos ahora por el lado. Hacemos 2 puntitos de cadena y trabajamos otro punto piña. Nos queda ahora otra esquina. Vamos a hacer 4 puntos de cadena. Y vamos a trabajar nuestro último punto piña. Ahí está. Ahora vamos a necesitar para completar esta vuelta 2 puntos de cadena para el lado. Y vamos a cerrarla. Voy a ajustar un poquito aquí el círculo, un poquito solo, y ahora me voy a ir, mira, me voy a ir donde está la cadenita, al ladito tenemos el punto alto y justo aquí tenemos una espiguita. Voy a introducir por esa espiguita y voy a cerrar con un punto raso, escogiendo hilo y sacamos por el mismo loop. Ahora vamos a dar vuelta a la labor, voy a tirar de ese hilo para que no se me escape el punto y voy a ajustar este círculo. Voy a tirar así de la hebra hasta cerrarlo tanto como quiera. Ahora vamos a esconder estas hebritas con una aguja lanera. A mí me es más fácil meter una a una, así que voy a enhebrar primero una, la voy a meter y luego voy a meter la siguiente. Vamos a introducir ahora esta hebrita por entre los puntos. Vamos así avanzando y yo siempre regreso a algún punto para poderlo anudar y avanzo. Aquí ya podría cortar y lo mismo voy a hacer con esta otra hebrita de aquí. Vamos ya a por nuestra segunda vuelta. Vamos a avanzar a este huequito que tenemos aquí con un punto raso. Así nos posicionamos en la esquinita para empezarla a trabajar. Vamos a hacer ahí 3 puntos de cadena. 1, 2 y 3. En el mismo espacio vamos a tejer 2 puntos altos. Esta va a ser nuestra primera esquina. Ahora vamos a trabajar 2 puntos de cadena y dentro del mismo espacio vamos a hacer 3 puntos altos. Ahí está. Vamos ahora a saltarnos a este otro espacio entre puntos piña y vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vamos a saltarnos a la esquinita y vamos a trabajar 3 puntos altos, 2 puntos de cadena y 3 puntos altos. Un punto alto, 2, 3, 2 puntos de cadena y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ya tenemos ahí nuestra segunda esquina. Vamos a saltarnos a este espacio y vamos a hacer 3 puntos altos para el lado.
1, 2 y 3. Vamos a volver ahora a formar esquina. Trabajamos 3 puntos, 1, 2, 3, 2 puntos de cadena y 3 puntos altos. Nos saltamos al espacio entre pétalos y hacemos 3 puntos altos. Uno por aquí, 2 y 3. Vamos a formar de nuevo esquina, 3 puntos altos, 2 puntos de cadena y 3 puntos altos en el mismo espacio. Ahí está. El último grupo para el ladito, que son 3 puntos altos. Voy a tomar hebra, que me he quedado sin hebra. Y vamos ahora a cerrar vuelta. Voy a buscar el punto alto que tenemos aquí y voy a cerrar con un punto raso. Ahora voy a avanzar a este punto alto y voy a hacer otro punto raso. Llego a la esquina y trabajo de nuevo un punto raso. Así ya voy a empezar a trabajar desde esta esquina otra esquinita para la vuelta siguiente. Vamos a hacer entonces 3 puntos de cadena. Estas 3 cadenitas nos van a contar como nuestro primer punto alto de nuestra esquina. Vamos a trabajar otros 2 puntos altos. Los voy a desplazar un poquito, que me han quedado un poquito separados. Vamos a hacer 2 puntos de cadena para las esquinas y 3 puntos altos. Ahora vamos a trabajar en el siguiente espacio de grupitos y siempre lo vamos a hacer así. En el siguiente espacio entre grupitos vamos a hacer 3 puntos altos. En el siguiente espacio volveremos a hacer un grupo de 3 puntos altos. Da igual en qué vuelta estemos, que siempre vamos a hacer así. Entre los grupos de puntos altos que nos encontremos en los lados, vamos a trabajar grupos de 3 puntos. Las esquinas siempre las vamos a hacer así. 3 puntos altos, dos puntitos de cadena y 3 puntos altos en el mismo espacio. Así vamos a seguir trabajando toda la vuelta hasta el final y te vuelvo a mostrar cómo terminar vuelta y empezar la siguiente. Ya he llegado por aquí al final de la vuelta
he tejido mis dos grupitos de este lado final y ya vamos a cerrar vuelta. Buscamos el punto central, que es el primer punto alto que tenemos, porque esta es la cadenita, introducimos ahí, hacemos un punto raso, introducimos en el siguiente y también hacemos otro punto raso y ya me coloco en la esquinita con un punto raso para empezar a trabajar la siguiente vuelta. La siguiente vuelta vamos a hacer, para iniciarla, los 3 puntos de cadena, 2 puntos altos dentro de la esquina, haríamos 2 puntos de cadena y 3 puntos altos dentro de esta esquina. Vamos a seguir así trabajando hasta llegar a tener 6 vueltas, empezando a contar desde esta de aquí. 1, 2, me quedarían otras 4 más por hacer. Ya llegué a completar aquí mis 6 vueltecitas a partir de la flor y vamos a hacerle ahora una vueltita a puntos bajos. Nos vamos a venir al tercer puntito de cadena que tenemos aquí y le vamos a cerrar con un punto raso. Vamos a hacer una cadenita de subida y en el mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Ahora sobre este punto alto que tenemos aquí justo a continuación vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto también. Llegamos a la esquina y en la esquina vamos a hacer un punto bajo, una cadenita de separación y un punto bajo. Ahora vamos a ir trabajando a puntos bajos en todos los puntos altos que nos encontremos. Al llegar aquí a la esquina, lo que haremos de nuevo será un punto bajo, una cadenita de separación y un punto bajo. Así vamos a seguir trabajando hasta el final de la vuelta. Ya me voy acercando por aquí al final de mi vuelta, me queda este puntito bajo por tejer y este otro justo en este puntito alto. Vamos ahora ya a cerrar vuelta. Vamos a tirar así de la hebra y vamos a cortar hilo. Vamos a tirar así del loop y ahora vamos a enhebrar nuestra agujita lanera. Ahora lo que vamos a hacer es, en lugar de irnos a este primer punto bajo que tenemos aquí, vamos a irnos al segundo y vamos a introducir nuestra agujita por debajo de la espiga de ese punto. Nos llevamos la agujita hacia atrás y vamos a formar ahora una espiguita justo encima de ese punto. Así tenemos los puntos necesarios para luego poder unir los granis. Entonces vamos a introducir de donde sale esta hebrita de aquí, que es la que hemos enhebrado, vamos a introducir por ese punto y nos vamos a coger esta hebrita que tenemos justo por detrás del punto. Vamos a llevarnos así la hebra, ajustamos ahí y así nos va a quedar lo que es una espiguita justo encima del punto bajo que tenemos aquí. Ahora nos vamos a ir hacia la parte de atrás y vamos a esconder esta hebrita entre los puntos. Y ya por aquí podría cortar. Así nos ha quedado nuestro granny y ahora vamos a necesitar tejer otro más.
Ya tengo por aquí tejidos los dos grannies y ahora los vamos a unir. Los vamos a unir por la parte interior a punto bajo. Entonces los vamos a colocar así y así nos quedan enfrentadas las partes vistas por aquí. Vamos a irnos a la parte de la esquina y vamos a empezar a unirlos todo este borde de aquí, dejando abierta lo que es la apertura del bolsito. Vamos a introducir ahora nuestro ganchito por el centro de la esquina, que es nuestro espacio de cadena. Cogemos el otro granny y también vamos a introducir por el puntito de cadena que tenemos en la esquina. Vamos a cogernos nuestras hebras, nos dejamos así la hebrita un poquito larga y nos vamos a traer nuestro hilo hacia nosotros. Vamos a colocar aquí la colita, vamos a pasar el gancho por debajo y tomamos la hebra de trabajar. Así nos queda el puntito anudado. Ahora en ese mismo espacio vamos a hacer un punto bajo. Introducimos de nuevo por el mismo hueco, por la parte de delante y por la parte de atrás y hacemos ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a ir uniendo punto por punto a punto bajo. Vamos a ir buscando las espiguitas del punto tanto del granny delantero como del trasero. Esta con esta de aquí atrás y vamos a ir trabajando así a punto bajo. Buscamos el siguiente punto con el siguiente punto y hacemos punto bajo. Siguiente punto con siguiente punto y punto bajo. Así vamos a seguir avanzando hasta la esquina. Ya voy llegando por aquí a la esquina, tengo este primer punto bajo de la esquinita y luego tengo también una cadenita. En la misma cadenita también vamos a hacer un punto bajo, así nos queda la esquinita un poco más redondeada. Y continúo así tejiendo punto por punto. Vamos a seguir así avanzando por este ladito. Al llegar a esta esquina haremos lo mismo y continuaremos tejiendo hasta este final. Voy llegando por aquí ya al final, solamente me queda la terminación esta porque esta es la apertura del bolsito y me queda el punto bajo de la esquinita por unir y donde tenemos la cadenita también voy a tejer un punto bajo. Aquí hago un puntito de seguridad, corto hebra, tiro del loop y ajusto. Y ya tenemos aquí unido el bolsito. Voy a darle vuelta para que veas cómo nos queda la costura. Mira, pues así nos queda la costura por todo el bordecito. Queda muy bien, la verdad. Y le hace como una especie de fondo también para el bolsito, ¿ves? Se queda así, no sé si lo verás bien, como con un fondito, ¿vale? Bueno, pues ahora ya le vamos a hacer el asa. Vamos a tejer el asa a puntos bajos. Es muy sencillita, yo ya tengo por aquí la mía montada. La he hecho de 3 vueltecitas para conseguir un ancho de 2 centímetros. Nos vamos a dejar así la hebrita un poquito larga para luego poderla coser al bolso. Entonces vamos a empezar a hacer puntos de cadena. Yo voy a hacer contigo aquí una muestra de cómo se hace el asa porque ya la tengo montada. Entonces voy a hacer por aquí unos cuantos puntitos de cadena. Una vez hayamos llegado a nuestro largo deseado, vamos a empezar nuestra primera vuelta. Vamos a hacer un punto adicional de cadena y vamos a empezar a trabajar en el segundo punto desde el gancho. 1 y 2. En ese segundo punto vamos a hacer nuestro primer punto bajo. En el siguiente también haremos otro punto bajo. En el siguiente también.
Y así vamos a seguir trabajando hasta el final de nuestra cadenita. Ya voy llegando por aquí al final de la cadena, me queda este último punto por tejer. Ahora, para iniciar la segunda vuelta, lo que vamos a hacer es un punto de cadena, giramos nuestra labor y comenzamos a tejer en este primer punto que tenemos, que es justo este agujerito. Ahí trabajamos un punto bajo y ya vamos trabajando punto sobre punto hasta el final de la vuelta de nuevo. Así. Me voy acercando por aquí también al final. Me queda en terminar este puntito y que no se nos olvide este último. Para iniciar la siguiente vuelta, que ya sería en mi caso la última, haría un puntito de cadena, giro la labor y comienzo a trabajar en este primer punto. Sigo así completando esta vuelta hasta el final. Voy llegando ya por aquí al final de nuevo y ya la vamos a ir terminando. Aquí al final hago un puntito de seguridad, voy a cortar la hebra y me la voy a dejar un poquito larga para luego poder aprovechar estas hebritas y coserlas al bolso. Tiro así de la hebra y ajusto ahí el punto. Ahora vamos a coser en la cita lo que es en los extremos. Yo quiero que se me quede vista la parte bonita, por decirlo de alguna manera, que es justo donde empezamos nuestra labor de asa. Entonces esa parte quiero que me quede por el exterior. Me voy por la parte interna. Yo siempre lo dejo unos centímetros para que se me quede bien fija al bolsito. La colocaría tal que así, me dejo unos centímetros, tantos como tú quieras, ¿vale? Y desde ahí lo que hago es simplemente con la agujita lanera utilizar estas hebritas que tengo aquí para coserlas. Bueno, voy a coserlas y ya te muestro cómo queda. Bueno, y así es como nos ha quedado nuestro bolsito. Así me quedó la costura por dentro y ya le tenemos preparado para disfrutar. Espero que te haya gustado el tutorial y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.